el funeral de mi esposo, mi hijo Daniel se paró en el atril con la voz temblorosa y le dio las gracias a otra mujer. Ella era la que de verdad era familia para nosotros, dijo. En ese momento, todas las miradas de la sala se dirigieron a la mujer de la primera fila, la del vestido entallado y el maquillaje perfecto, con lágrimas delicadas suspendidas en los ojos. Y yo, la esposa real, la madre, estaba sentada a un lado, inadvertida, invisible. Cuando más tarde el abogado me informó de que mi marido le había dejado todo a ella, ni un centavo para mí, Linda Malister abrazó a mi hijo y sonrió con una sonrisa triunfal, como si ya hubiera ganado. Pero entonces saqué la segunda rueda, y así, sin más, ya no hubo nadie en la sala que siguiera sonriendo. Nunca imaginé que mi vida volvería a empezar en un funeral. Robert murió en un accidente de coche repentino. Conducía hacia el centro aquella mañana bajo una lluvia intensa. Dijeron que los frenos fallaron en una curva y el coche se estrelló contra un supermercado. Se fue rápido. El médico dijo que no sufrió, pero yo no estaba segura de que mereciera una salida tan limpia. Llevábamos 40 años casados. Solía pensar que nuestro matrimonio, aunque no era romántico, al menos era sólido, como una de esas casas antiguas castigadas por las tormentas, gastadas por fuera, pero aún en pie. Renuncié a mi carrera para ocuparme de cada rincón de nuestro hogar. Él siempre decía, yo puedo cuidarte, no necesitas trabajar. Y yo le creí. Pensé ingenuamente que era algún tipo de amor. En el memorial, me puse su abrigo favorito de lana gris carbón y me quedé junto a la entrada de la capilla, saludando a los invitados. El viento azotaba. Tenía los dedos entumecidos. Aún así sonreía, haciendo todo lo posible para que su despedida fuera digna y ordenada. A Robert le importaban tanto las apariencias, lo que los demás pensaran de él. Incluso en su muerte, me descubrí manteniendo esa fachada pulcra por él. Daniel estaba en el atril. Es nuestro único hijo. Cumple 33 este año y es ingeniero de backend en una empresa tecnológica. Llevaba un traje oscuro impecable. Su rostro estaba solemne y su voz tan firme como siempre. Después de leer un homenaje a su padre, se detuvo y sus ojos se humedecieron. Hay alguien a quien quiero dar un agradecimiento especial, dijo Daniel con la voz un poco quebrada. La sala quedó en silencio. Apreté el bolso sobre mi regazo, con los nudillos volviéndose blancos. Pensé que iba a decir, mi madre. En ese instante, casi podía oírlo formándose en su garganta, ese reconocimiento largamente esperado. 40 años de compañía, dedicación al hogar, noches en el hospital, todos los sacrificios silenciosos. De verdad creí que por fin me había visto. Pero lo que vino después me cortó como una hoja roma, arrancándome esa esperanza centímetro a centímetro. Alguien que apoyó a mi padre en el momento más difícil de su vida, la señorita Linda Malister. Un murmullo suave recorrió el pasillo. Desde la primera fila, una mujer se puso de pie y se secó los ojos, asintiendo con cortesía. Llevaba un abrigo de lana verde esmeralda profundo, tacones negros, maquillaje impecable y el cabello perfectamente peinado. Al sentarse, los de alrededor se giraron para mirarla, curiosos y sorprendidos. Sentí como si el sonido me estallara en los oídos, como un silencio detonado. Linda Malister. Conocía ese nombre. Era la asistente administrativa de Robert en la firma. Luego él la ascendió a socia consultora, incluso la incluyó brevemente en el consejo. Cuando yo preguntaba por ella, él siempre lo minimizaba. Es competente, no seas paranoica. Recordé aquella fiesta de la empresa. Ella me llevó vino, sonriendo dulcemente, moviéndose con la soltura de una mujer que encajaba.
En su momento la descarté como otra empleada servil. Mirándolo ahora, qué irónico. Desde algún lugar de la sala, alguien susurró: está sentada tan cerca como si fuera familia. Y mi hijo. Mi hijo acababa de darle las gracias a esa mujer en el funeral de su padre. Sentí como si la silla se hubiera hundido bajo mí. Me zumbaban los oídos y el mundo vibraba tenuemente. La gente se acercaba a estrecharme la mano, murmurando lo de siempre. Era un buen hombre. Lo vamos a extrañar. Yo asentía de manera automática, como una máquina repitiendo respuestas preprogramadas. Había planeado aguantar hasta el final para mantener las apariencias, pero entonces oí a Daniel susurrarle a Linda: tú eres la que de verdad es familia. Casi se me cayó la taza de té que tenía en la mano. En ese momento me di cuenta de que ese funeral no era por Robert. Era por un mundo oculto que yo no sabía que existía. Y yo no era más que una extraña, una observadora descartada. Aquella noche, ya en casa, me senté en la sala vacía. Al quitarme el abrigo, vi que la cinta de satén estaba arrugada, como si el último vestigio de la dignidad de mi matrimonio se hubiera roto por accidente. Me senté en la mesa del comedor y miré la hilera de sillas vacías. El asiento de Robert seguía en su lugar. No lo había movido. Durante décadas, siempre se sentaba allí, con la mano en el reposabrazos, esperando a que yo le llevara la sopa. Ahora estaba solo, y el reposabrazos se había enfriado. En la nevera aún había botellas de su cerveza favorita. A mí nunca me gustó esa marca. Era demasiado amarga, pero él compraba un paquete de 6 cada semana solo para él. Resulta que el hábito es la prisión más cruel. No dormí esa noche. Saqué unos álbumes de fotos antiguos. En las fotos todavía éramos jóvenes. Había luz en sus ojos. Yo sonreía con facilidad entonces. Incluso encontré una vieja credencial de empleado de cuando yo era consultora financiera en su firma. Pelo corto, segura de mí misma, siempre sentada segunda desde la derecha en cada reunión del consejo. Luego él me dijo: deberías dejarlo. Yo me encargo de todo. Y yo, tontamente, le hice caso. Cerré el álbum y me serví un vaso de agua. El reloj de la cocina hacía tic-tac. Me di cuenta de que todo el orgullo, toda la paciencia que había volcado en mantener intacto nuestro matrimonio, había quedado enterrado en el momento en que él murió. Lo que no sabía, sin embargo, era que debajo de todo aquello había una traición aún más profunda. A la mañana siguiente, cada palabra que escuché en el despacho del abogado se sintió como una línea de un guión de vida que nunca me invitaron a leer. El aire olía levemente a tinta y a viejos armarios de madera. Un grabado descolorido de la Constitución colgaba torcido en la pared, y la luz del sol se filtraba a través de las persianas, cortando el suelo en tiras estrechas de luz. Era el bufete que Robert había designado antes de morir. El abogado principal era un hombre de unos 50 años con una voz lenta y pesada. Cada sílaba se alargaba como para subrayar algo no dicho. De conformidad con el testamento firmado por el señor Robert D. Smith hace 3 años, empezó con una calma mecánica. La mayor parte de sus bienes, incluida la residencia principal en Someral, la propiedad vacacional en Nantucket y el saldo restante de sus cuentas personales, serán heredados por la señora Linda Mallister. No solo me quedé atónita. Sentí como si me hubieran empujado fuera del escenario principal de mi propia vida, dejándome detrás del telón, en un foco apagado, sin saber si alguna vez había interpretado de verdad el papel que creía que era mío. Me giré para mirar a Daniel. Estaba sentado recto como una vara, con la mirada fija al frente como si estuviera escuchando un informe financiero trimestral.
Tenía los dedos perfectamente entrelazados. Ni una pizca de sorpresa, ni el más mínimo cambio en su expresión, como si lo hubiera sabido desde el principio. Cuando terminó la lectura, me levanté y fui hacia él. «Lo sabías», dije en voz baja, temblorosa. «¿Verdad que lo sabías?» Me miró con un tono extrañamente sereno. Papá tenía sus razones. ¿Sus razones?, susurré, con las palabras atragantadas en la garganta. ¿Qué significaron para él 40 años de matrimonio? Danie guardó silencio un momento y luego dijo: trabajó duro toda su vida. Linda estaba allí para él. Ella lo entendía. Bajó la voz, casi a modo de disculpa. Tú no. En ese instante lo vi con claridad. No solo había perdido a mi marido, estaba perdiendo a mi hijo. Él no estaba defendiendo la memoria de su padre. Estaba redibujando el árbol familiar y borrándome del mapa. Cuando llegué a casa, me quedé en la entrada de la cochera lo que pareció una eternidad, con el peso del bolso entumeciéndome el brazo. Entré al dormitorio y abrí el armario de Robert. Sus camisas, corbatas y chalecos de lana seguían perfectamente ordenados con ese olor familiar de decoro refinado. Pero qué mentiras estaban tejidas en esas fibras. ¿Cuándo decidió que yo ya no era familia? ¿Fue el año en que olvidé comprar su vino favorito para nuestro aniversario? ¿O antes, cuando dejé mi trabajo como su consultora financiera y me convertí solo en ama de casa? Empecé a buscar en los cajones pruebas de que no estaba loca. Libros de cuentas viejos, fotos, recibos, tarjetas de visita antiguas. En el cajón de la cocina encontré una carpeta de cartas que Robert había guardado. Una era de la empresa de administración de la propiedad de Nantucket. La fecha era de hace 6 años. El destinatario, Linda. Me temblaban las manos. Yo había estado en esa casa junto al mar incontables veces, sin darme cuenta de que solo era una invitada. Aquella tarde crucé la calle para visitar a Yacel, nuestra vecina de toda la vida. Era una viuda de unos 70 y tantos con una memoria aguda y un jardín rebosante de rosas. Cuando mencioné el nombre de Linda, su rostro se tensó. ¿Linda? ¿No era ella la que Robert se llevaba a esas sinfonías?, preguntó, levantando una ceja. ¿Tú no ibas con ellos? Forcé una sonrisa. Tenía la boca seca. En realidad, nunca me han gustado mucho los eventos sociales. Yacel se acomodó en el asiento. Oh, yo siempre pensé que eran pareja. Ella ha estado en esta calle varias veces. Un año ayudó a Robert a poner las luces de Navidad. Me quedé helada. Aquella Navidad, yo estaba atrapada arriba con la rodilla hinchada. Robert me había dicho que un chico del vecindario lo había ayudado. ¿Recuerdas cuándo empezaron a acercarse?, pregunté. Yacel removió el té, pensando. Hace al menos 10, quizá 15 años. Recuerdo haberla visto por aquí cuando tú estabas fuera cuidando a tu hermana. Pensé que era alguna prima o algo así. 15 años. Me senté en la galería acristalada de Yacel sintiéndome como una extraña que había entrado en la casa equivocada. Todos esos años, yo había gestionado nuestro presupuesto de jubilación hasta el último centavo. Le había elegido las batas, programado sus chequeos e incluso había echado mano de los últimos ahorros de mis padres para rescatar su empresa durante una crisis de liquidez. Y él había estado construyendo ladrillos dorados para el futuro de otra mujer, fuera de mi vista, fuera de mi alcance. Al volver a casa, por fin encontré una vieja caja de cartón en el sótano llena de fotos. En una estaba Robert junto a Linda en un evento de la empresa.
Su mano descansaba suavemente sobre el brazo de ella, y él sonreía con un brillo como nunca antes. Se veía relajado, más joven, más feliz de lo que jamás se vio a mi lado. Y en una foto aparecía Daniel, apenas con 18 o 19 años, de pie junto a ellos. Su sonrisa era nerviosa, pero no reticente. Una esquina de la foto estaba marcada. La froté con cuidado con una goma y descubrí una frase escrita a bolígrafo. Nuestra pequeña familia será oficial algún día. Casi pude oír algo romperse en mi pecho. No era un corazón, no era vidrio. Era algo más profundo, algo llamado confianza, y nunca volvería a estar entero. Esa noche, encendí una sola vela en la cocina y por primera vez, en esta casa sin Robert, puse música. Un disco de jazz lento, suave, sin prisa. Empecé a preguntarme. Tal vez había vivido toda mi vida al ritmo de él y nunca había bailado al mío, pero ya no. A partir de ahora, la música, el compás, los pasos, todo lo elijo yo. Creí que lo peor ya había pasado. El testamento, la verdad sobre las propiedades. Linda, ocupando su lugar en el centro de todo, etiquetada sin pudor como familia. Eso era suficiente humillación para toda una vida. Pero no me había dado cuenta de que lo que de verdad me rompería el corazón sería Daniel. Es mi único hijo. Yo había creído que, por más irreconocible que se volviera el resto del mundo, él seguiría siendo mío. Quedamos en vernos en el café del pueblo, el mismo donde de niño pedía postre de caramelo. Llegó con una gabardina, rígido y formal, como si se preparara para una entrevista y no para ver a su madre. Antes de que yo pudiera sentarme, puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. Siempre hacía eso, una señal sutil de que cualquier vibración podía ser motivo para abandonar la conversación. ¿Por qué le enviaste a Linda una notificación legal?, preguntó sin rodeos. Respiré hondo y lo miré a los ojos. ¿Crees que no debería haberlo hecho? Se encogió de hombros. Ella no te hizo daño. Papá le dio el dinero. Fue su decisión. Demandarla solo hace que todos se sientan incómodos. ¿Incómodos?, dije, con la voz quebrada de incredulidad. Daniel, tu padre me engañó durante décadas. Renuncié a mi carrera por esta familia, a mis amistades por ti. Incluso vendí el anillo de esmeralda de mi madre solo para pagar tu matrícula universitaria. ¿Sabes lo que ese anillo significaba para mí? Daniel frunció el ceño, exhalando con irritación visible. Siempre lo sacas como si te debiera algo. Eso me golpeó como un impacto sordo en el pecho. No era rabia, ni siquiera una discusión, solo distancia. Una distancia fría y definitiva. Papá me dijo Daniel tras una pausa, bajando la voz, que los años más felices de su vida fueron con Linda. Ella lo entendía, lo respetaba. No lo cuestionaba ni lo criticaba siempre como tú. Lo cuestionaba porque dejó de respetarme, dije, apretando los dientes. Lo criticaba porque estaba mal. Daniel negó con la cabeza como si estuviera escuchando un sermón sin sentido. Eres demasiado tradicional, mamá. Siempre has creído que sacrificarse es una virtud, pero papá no necesitaba ese tipo de amor. Entonces lo comprendí. No fue una revelación repentina para él. Llevaba pensando así mucho tiempo, solo que no lo había dicho hasta ahora. Lo miré un momento. Lo único que podía ver era el niño que solía ser. El niño que respiraba con jadeos durante los ataques de asma, mientras yo me sentaba a su lado toda la noche. El adolescente al que acosaban en la escuela, cuya dignidad defendí como si fuera la mía.
el chico de 17 años al que le rompieron el corazón por primera vez y que se acurrucó junto a mí en el banco del patio trasero, en silencio, hasta que salieron las estrellas. ¿Se acordó de algo de eso? Metí la mano en el bolso y saqué una fotografía vieja y descolorida. Ese verano, cuando tenías 2 años, fuimos a la playa, dije, deslizando la foto sobre la mesa. Tu padre se echó atrás a última hora por trabajo, así que fuimos solo nosotros 2. En la foto, él lleva un bañador rojo brillante y está de pie sobre la arena mojada, con un rastro de huellas diminutas y tambaleantes detrás de él. Te daban miedo las olas, te aferrabas a mi cuello y solo gritabas, «Mamá, mamá». No sabías mucho del mundo entonces, pero sabías dónde estaba la seguridad. Daniel miró hacia abajo y no dijo nada. Sé que idolatras a tu padre, continué. Siempre iba impecable, nunca alzaba la voz, siempre decía lo correcto. ¿Pero alguna vez pensaste que tal vez yo puse los cimientos para que ese hombre elegante pudiera existir? Él alzó la vista. No había lágrimas ni remordimiento, solo un destello de duda. Papá hizo lo que lo hacía feliz, dijo Daniel. Ella lo hacía sentirse necesario. Tú eras demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Eso era lo que yo era. Pensé en esas noches equilibrando cuentas atrasadas, en esas tardes cocinando con fiebre, en los años conteniendo las lágrimas ante los silencios fríos de Robert y sonriendo de todos modos. Eso era lo que él quería decir con demasiado fuerte. Guardé la foto en mi cartera y me puse de pie. Mi voz sonó calmada, pero con una firmeza profunda. Tienes razón, fui demasiado fuerte. Y a partir de hoy, guardaré esa fuerza para mí. Lo que él dijo después, no lo escuché. Salí del café hacia el estacionamiento. Había empezado a llover. Las gotas golpeaban el parabrisas con un ritmo lento e implacable, una orquesta hecha enteramente de silencio. Me senté en el asiento del conductor y envolví el volante con las manos, quedándome inmóvil un largo momento. No lloré, no me derrumbé. Solo me quedé allí dándome cuenta de que lo que había perdido no era solo a un esposo. Había perdido mi matrimonio, mi familia, incluso a mi hijo. Pero en ese mismo aliento entendí otra cosa. Ya no podía esperar a que alguien más me dijera quién era. Era hora de vivir para mí. Al principio pensé que Linda era solo un accidente tardío en la historia de Robert, una oportunista calculadora, una mujer que se coló por las grietas. Pero ahora lo veo con claridad. Ella nunca fue un accidente. Lo había planeado todo. En una tarde lluviosa, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos y miré su perfil público de Facebook. Su foto de perfil la mostraba en la playa, sonriendo suavemente, con el fondo editado con un desenfoque elegante, como si no quisiera que nadie viera lo que de verdad había detrás. Su biografía decía: consultora en el sector de la arquitectura, amante de la música clásica y del servicio comunitario, agradecida por la dulce compañía de la vida. Hice clic en sus álbumes. En la primera imagen, Robert estaba sentado en una silla de mimbre sosteniendo una porción de tarta de limón que al parecer ella le había hecho. El texto decía: su sonrisa es mi recompensa favorita. La fecha era de hace 6 años, el mismo año en que yo estaba postrada por la artritis. Robert me había dicho entonces que el trabajo lo abrumaba y que viajaría mucho. Yo le creí. Pensé que solo evitaba la carga de cuidar a alguien. Pero ahora sabía que no estaba huyendo de mí. Estaba viviendo en otro lugar sin mí. Seguí bajando y encontré más imágenes, familiares y extrañas a la vez. Allí estaba Robert de pie en la sala de estar de Linda, con la chaqueta de lana que yo le había regalado.
Allí estaba, ayudándola a plantar flores y a acomodar bonsáis en su jardín. Y luego apareció un video. Robert le brindaba a ella mientras sonaba suavemente una canción navideña de fondo. Daniel estaba allí. Me quedé paralizada. Mi mano se quedó suspendida sobre el panel táctil. Daniel, que aún estaba en la universidad en ese entonces, tenía el pelo un poco más largo y un rostro tímido y juvenil. Linda le rodeaba el hombro con el brazo y decía, riéndose, «Tu papá debería estar orgulloso de ti». Entonces lo entendí. Linda nunca fue solo el secreto de Robert. Llevaba años colocándose como parte de nuestra familia. Y yo era la mujer a la que ella había planeado desplazar. Llamé a Ruth. Ruth Lanier había sido una colega cercana durante mis años en la firma de Robert, una de las pocas mujeres con las que había seguido en contacto después de dejar el trabajo. Ahora estaba semijubilada, ayudando a su hija a criar a un nieto y aceptando de vez en cuando algún caso financiero freelance. Contestó al segundo tono con la misma energía de siempre. «Maggie, Dios mío, me enteré de lo de Robert. He querido llamarte». «Gracias», dije. No me anduve con rodeos. «Ruth, necesito que me ayudes a encontrar algo». Ella no dudó. «Dime qué sospechas». Hice una pausa. Mi voz sonó calmada, pero firme. Creo que Robert usó fondos de la empresa durante al menos la última década para comprar propiedades para Linda, y podría haber otras transferencias no registradas. Ruth se quedó en silencio. «No estás arreglando un matrimonio, Maggie. Estás intentando destapar fraude». «Quiero la verdad», dije. «He pasado demasiado tiempo a oscuras». Acordamos vernos en su casa en 2 días. Mientras tanto, me convertí en una mujer en misión. Fui a la biblioteca local y busqué los registros de propiedad de Linda en Somerville. Una casa, una villa unifamiliar a su nombre. Fecha de compra. Hace 5 años, justo al final del proyecto de beneficios de vivienda para empleados de la empresa, el mismo que Robert supervisaba. Yo había estado allí durante ese proyecto. Recuerdo haber bromeado entonces. «En el próximo viaje, llévame también a mí». Él esquivó la sugerencia. «No te gustaría allí». Ahora sabía que la habitación no estaba reservada para clientes. Era para ella. 2 días después conduje hasta la casa de Ruth. Su hogar estaba en un suburbio tranquilo, un bungalow gris pálido con una fila de crisantemos marchitos al frente. Me recibió con un vaso de té de limón y abrió su portátil. «Revisé algunos registros de pagos archivados», dijo, desplazándose por 3 entradas etiquetadas como «apoyo de consultoría externa». Pero la empresa beneficiaria es una pantalla. No figura ninguna oficina física. Amplió una línea. $50.000 pagados el mismo mes en que tú estabas en casa recuperándote de una cirugía. Se me revolvió el estómago. Ruth me miró con preocupación por encima de sus gafas. ¿Seguro que quieres seguir adelante? La mayoría de la gente preferiría dejarlo. No respondí. Solo guardé una captura de pantalla del archivo en mi memoria USB. En el camino de vuelta a casa conduje despacio. El sol golpeaba fuerte el parabrisas y el aire olía a comienzos de otoño. La radio ponía una balada antigua de los 60. El estribillo se repetía en voz baja. Solo encuentras la verdad cuando dejas de fingir. Sí, solo cuando dejas de fingir empiezas a ver con claridad. Ya en casa me senté frente al ordenador y guardé las fotos de Facebook de Linda en una carpeta nueva. La llamé Evidencia. Ya no era la mujer que enterraba sus emociones detrás de una estufa. Yo era Maggie Smith, la esposa legal de Robert, la madre de Daniel, la que había sido editada fuera de la historia de su propia vida, y la mujer que estaba a punto de reescribir el final.
El segundo lote de documentos de Ruth llegó justo cuando yo estaba limpiando el fregadero de la cocina. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando franjas limpias sobre la encimera. Me detuve un segundo con un trapo en la mano y pensé que así era como se había mantenido mi matrimonio. Ordenado, silencioso, hasta que la cocina dejó de sentirse mía. El asunto del correo era simple. 3 transacciones sospechosas. Evaluación preliminar de viabilidad legal clave. Lo abrí. Unas cuantas declaraciones en PDF familiares llenaron la pantalla. Ruth las había anotado. El nombre de la empresa, Quinte Consulting LLC. La cuenta vinculada a Linda. Las transferencias, 3 pagos que sumaban más de $350,000. Cuidadosamente escalonados a lo largo de 5 años. Cada uno programado justo fuera de los ciclos oficiales de auditoría de la empresa. Añadió una nota. Esta suma carece de justificación suficiente. A menos que se puedan producir facturas por servicios de valor equivalente, esto es potencialmente un regalo fraudulento. Allí estaba, la prueba. Sentí que se formaba un nudo de determinación en mi pecho. Sabía qué hacer. Aquella tarde llamé a una abogada especializada en fraude y derecho corporativo. Tengo un montón de preguntas, dije, con la voz firme y clara. Creo que mi difunto esposo saqueó sistemáticamente su empresa para ayudar a su amante de muchos años. La abogada era una mujer llamada Michelle Robinson. Tendría unos 50 y tantos, y su voz por teléfono era cálida y directa. Me escuchó con calma mientras hablaba. Necesitas enviarme todo lo que tengas, dijo. Cada documento, cada correo, cada foto. Colgué y empecé a copiar los archivos. Cuando terminé, tenía más de 50 documentos. Imprimí todo, lo ordené cuidadosamente en una carpeta y lo llevé a su oficina en el centro. Su firma estaba en un rascacielos de cristal y contemplé el horizonte de Chicago mientras esperaba. Cuando entró, tenía una sonrisa profesional y amable. Llevaba un corte de pelo marcado que le enmarcaba la barbilla y un traje perfectamente entallado. Tomó la carpeta, la hojeó y asintió. Vamos a revisar esto, dijo. Me pondré en contacto. Gracias, dije, mirándola. Ella me traicionó y mi hijo la ayudó. Quiero que devuelva hasta el último centavo. Michelle se subió las gafas sobre la nariz. Haremos lo mejor posible. Los meses siguientes fueron un torbellino de citas, correos y procedimientos legales. Presentamos una demanda contra Linda Mallister y el caso causó revuelo. La antigua firma de Robert, su abogado, e incluso su patrimonio quedaron enredados en el caso. Y luego estaba Daniel. Se puso del lado de Linda. Estaba indignado. Estás destruyendo su memoria, me dijo por teléfono. Daniel, tu memoria de tu padre es un cuento de hadas, dije. Era un estafador que usó el dinero para traicionarme a mí, su esposa y a la madre de su hijo. Esa es la verdad. Colgó. Esperé a que me devolviera la llamada, pero no lo hizo. Dolió, pero lo hice igual. Tenía que hacerlo. El caso llegó a los tribunales. Linda y su abogado intentaron presentarlo como un malentendido. Afirmaron que los fondos eran pagos legítimos por servicios de consultoría. Produjeron facturas falsas que Robert le había dado, pero teníamos las pruebas de Ruth y teníamos las fotos de Facebook de Robert. Subí al estrado y conté lo ocurrido. Hablé de los 40 años de matrimonio, de los sacrificios que hice por él y por Daniel, y del dolor que sentí al conocer la verdad. La jueza, una mujer negra de unos 60 y tantos, me miró con comprensión. Creo que entendía lo que ocurre en el corazón de mujeres como yo. Al final, la jueza falló a nuestro favor. Ordenó a Linda devolver todo lo que Robert le había dado, incluidos los intereses. La suma total superó el $1,000,000.
Linda tuvo que vender las propiedades que había comprado con el dinero robado. Se quedó sin nada. Perdió su trabajo y su reputación. Nunca volví a verla. En cuanto a Daniel, no me habló durante años. Luego, cuando mi padre murió, me llamó. Nos encontramos en el funeral y nos abrazamos. Empezamos a vernos de nuevo. Le conté toda la historia y empezó a entender. Llevó años, pero arreglamos nuestra relación. Me pidió perdón. Dijo que todo ese tiempo solo estaba defendiendo una ilusión. Lo abracé y le dije que yo había creído en él todo el tiempo. Y en ese momento hubo lágrimas en muchos ojos. Daniel se acercó y me abrazó con suavidad. «Mamá», dijo sonriendo, «¿cuándo te hiciste tan buena dando discursos?» Yo le devolví la sonrisa. «Siempre lo fui, solo que tú no estabas escuchando». Los dos nos reímos. Todos se rieron. Antes de que terminara la reunión, di un breve paseo por el jardín. Me detuve frente al manzano silvestre que había plantado hacía 20 años. «El año pasado esto casi se muere», dije. «Estuve a punto de cortarlo, pero esta primavera floreció antes que nunca, y todavía está floreciendo». Las mujeres soltaron una risita. Añadí, «Hasta ella sabía que lo que sigue vivo no debe abandonarse». Esa noche, cuando todos se fueron, plegué las sillas y las guardé en el cobertizo. El carillón del porche tintineó suavemente con la brisa. Me giré a mirar la puesta de sol. Descansaba sobre el viejo arce al final de la calle, como si dijera, «¿Quién eres en realidad?». Me quité los tacones, entré descalza en la casa, colgué el vestido y me fui a la cama. Sabía quién era. Era una sobreviviente, una luchadora, y la verdad me había liberado.